Era domingo. La víspera, el general Bolívar había cumplido 36 años y estaba por empezar la batalla más importante de toda la campaña libertadora. Ese morrito pelado que comenzamos viendo aquí en línea recta es muy importante, llamado hoy el Cerro de Bolívar o de Libertador, y se le da ese nombre puesto que desde allá dirigió mi general Bolívar aquel domingo 25 de julio la batalla. Bolívar, según se cree, no enfrentó a las tropas españolas como debería empezar, con la infantería, mientras Barreiro, dominando las alturas, dirige a sus soldados desde la Casona Vargas, donde había montado su cuartel y había asesinado a los dueños de la hacienda por creerlos informantes. La batalla que el domingo 25 de julio se inició en ese sector denominado la Cruz de Murcia a favor de los realistas españoles, pues el río amaneció muy crecido y esto pues le dio oportunidad al coronel Barreiro para que el comandante español desplazara sus efectivos aquí hacia el sitio donde tuvo lugar la batalla y así ocuparan los españoles los puntos más estratégicos, más altos, más elevados. El pantano atoraba a los patriotas, la legión británica flaqueaba y la infantería se la veía derrotada. Todo parecía perdido para las armas de la República. A izquierda y derecha había cerros escarpados, mientras que en la retaguardia el río Chicamocha estaba ya muy crecido. Las circunstancias no podían ser peores. De esta forma, señores, quedaron enfrentados los dos ejércitos y es donde se lleva a cabo la batalla, la cual tuvo una duración de 5 a 6 horas de combate, derramamiento de sangre. Nos dice entonces la historia que encontraban los criollos, los patriotas del ejército de Bolívar, vencidos, derrotados. Así transcurriría la batalla más sangrienta de la épica libertadora. Las aguas del pantano se teñían del rojo de mártires de un sueño que parecía hundirse en su fango, mientras los españoles ondeaban su bandera en señal de inminente triunfo. Sin embargo, retar al cielo fue su más perplejo descalabro. Barreiro se llenó de orgullo y fue cuando pronunció esta frase diciendo que viviera España y el rey, porque ni Dios mismo con el poder que tiene le podía quitar la victoria, la batalla de las manos. Esa fue la blasfemia lanzada por el coronel Barreiro. Desde aparte de la blasfemia, ordenó José María Barreiro a la caballería española y acabaran con esos indios mendigos desarrapados, menospreciando Barreiro la capacidad del ejército libertador. Pero aquellos indios tenían un estandarte mariano, y el mismísimo Bolívar apeló al cielo cuando las fuerzas humanas ya no podían hacer nada más. Bolívar prácticamente estaba perdiendo la batalla y que pensó o dio la orden de tocar a retirar al ejército porque no veía posibilidades de éxito. Tal sería la angustia de mi general Bolívar aquel domingo 25 de julio, que al querer invocar la Virgen, pues olvidó su nombre y mirando a los cielos, por eso fue cuando exclamó Bolívar desesperado, Virgen de allá, y terminó gritando diciendo de allá donde hacen los tiestos. Bolívar gritaba, Virgencita de los tiestecitos, de allá donde se hacen los tiestecitos, se nos vino la caballería y se perdió la batalla. Fue la expresión que hizo el libertador Simón Bolívar en este campo y se le acerca a Juan José Rondón al libertador y le dice, mi general, ¿cómo se ha de perder esta lucha? Si ni yo ni mis jinetes hemos peleado, permítanos hacer una entrada. Bolívar le dice a Juan José Rondón, coronel, haga lo que pueda. Y de allí viene la frase célebre, salve usted la patria. Salve usted la patria.
es el lema del Grupo de Infantería del Ejército Nacional. Y fue entonces cuando Juan José Rondón, desertor de los españoles, ahora con el nuevo título de coronel, levantaba su brazo y dirigía hacia adelante a unos pocos héroes. Dice que cuando Rondón se sintió ascendido, bajó a la parte plana, allá del Cerro de Bolívar. Montó Rondón entonces el primer potro, el primer caballo que encontró, y empuñando su afilada lanza le gritó a sus llaneros lanceros: me sigan arriba los lanceros, los de caballería, camaritas, camaritas, frases muy propias del llano, porque en este momento triunfamos, en este momento ganamos. Se abalanzaron como leones, lucharon con ardentía y valor. Era la ferocidad de un pueblo de alpargatas y mucho corazón contra escuadras preparadas y adiestradas para la guerra. La caballería llanera está acostumbrada a andar por todos los terrenos, especialmente por los fangales. Entonces no les quedó difícil entrarse un poco al pantano para ir enfrentando a la caballería española. Cuando los vieron en esa situación, los españoles tuvieron que huir, y la huida de la caballería impactó al resto del ejército y naturalmente impactó a Barreiro, quien ordenó entonces la retirada. Al término de la jornada, la victoria española que parecía inminente no lo fue tanto. Unos 850 muertos, 500 de ellos españoles y el resto patriotas, convirtieron a este pantano en escenario dantesco de la guerra. Esto sin contar heridos. La lluvia y el cansancio reinaron al final de ese día, y aunque no hubo vencedor, moralmente los españoles se vieron perdedores. La libertad estaba cada vez más próxima, y la independencia aparecería reflejada un mes y medio luego. El monumento a los lanceros nos recuerdan la tenacidad de esos llaneros y el empuje de todo un pueblo que clamaba por la libertad. Pero ¿fueron solamente las fuerzas humanas quienes allí intervinieron? Este es el Museo Diocesano de Duitama Sogamoso, donde se guarda con devoción una reliquia que estuvo en aquella batalla, quizá testigo mudo pero diciente de la intervención divina. Cuando el ejército libertador bajó a Socha, fueron personas a recibirlos y a llevarles vituallas, ropa, elementos. Y hubo una delegación de Santa Rosa que llevó el tríptico en donde está la imagen de la Virgen de Tutasá. Entonces uno de los generales del ejército lo adoptó como estandarte y lo llevaba para todas partes. Así fue como este tríptico llegó a estar aquel domingo 25 de junio de 1819 en aquel escenario de libertad y muerte. Es un tríptico en alto relieve con elementos marinos en la parte inferior y en la parte superior el Sagrado Corazón. Y llama bastante la atención por el hecho histórico, ¿no? Que haya sido conocida por Bolívar o llevada por Bolívar, invocada por Bolívar en el momento de la batalla del Pantano de Vargas, y por eso también se le conoce como Virgen de la Libertad, porque se cree pues que fue ella la que le ayudó para alcanzar la victoria en la batalla. De alguna manera, al verlo ondear, el general Bolívar recordaría que no estaba en manos humanas sortear tan abrumadora situación que se cernía sobre su ejército. Yo creo que es importante también para nosotros divulgar lo que históricamente ha representado la advocación de Nuestra Señora del Rosario, la Estrella de Tutasá, para la libertad de nuestro país. La soberbia de Barreiro contrasta con la invocación de Bolívar y sirvieron de preámbulo a la batalla de Boyacá, donde ambos nuevamente se verían frente a frente. Ese 7 de agosto de ese año, el primero huyó, mientras el segundo
obtuvo la libertad para Colombia. ¿Fue acaso un premio para quien se despojó de ego ante la Virgen y ante Dios? ¿Tuvo el libertador contacto directo con la Virgen de la Libertad? Al verla a lo lejos e implorar su asistencia, ¿sabía muy en el fondo qué advocación era esa? Este es Tutasá, un pequeño municipio al nororiente del departamento de Boyacá. Ubicado en una de las montañas de la cordillera oriental, a 50 minutos de Duitama, aún respira ese aire bucólico propio de hace más de 2 siglos, cuando fuera resguardo indígena. De hecho, el rinconcito de Tutasá es sobrecogedor, como un ambiente de una tranquilidad y una paz profunda, y la persona que llega allá se siente sobrecogida por ese ambiente. Su principal atractivo es esta, la Virgen del Rosario de Tutasá, de origen quiteño, y la que inspirara aquel tríptico utilizado como heráldica en la batalla descrita. El busto y manos, pues es de vestir, son de una hermosura singular, nariz aguileña, de aire gentil y de buena estatura. La cubre un manto amplio y tiene a sus pies una media luna. Lleva en su mano derecha el Santo Rosario y en la mano izquierda al Niño Jesús. La devoción hacia ella es una tradición que data desde antes del siglo XVIII, ya que desde 1650 tenía una cofradía, según archivos de los padres dominicos. Principiando por el título del templo o de la parroquia, Nuestra Señora del Rosario es una expresión de los padres dominicos. También el estilo de capilla doctrinera, la fachada, es de los padres dominicos. Fue una capilla donde primero se inició, pero viendo que la cantidad de peregrinos que venían no cabían en ese lugar, se pensó en el templo mayor para ampliar y para dar más cobertura a todos los peregrinos que venían. Aquí hay un convento de dominicos de siglos pasados. Su primer templo es la capilla que está enseguida, fue el templo con esta casa coral que era el convento. Y ellos resultaron con la imagen y la promocionaron. Entonces lo que más se ve pues en la promoción es que dicen que al ver que la Virgen era milagrosa y que todo esto, pensaron hacerle la iglesia abajo en el plan, más cerca de la central. Se dice que se mandó a hacer la imagen en Quito. La trajeron hasta el santuario de Tutasá y estaban los vecinos de Tutasá, Belén, cuando se dieron cuenta de que la imagen atraía tanta devoción. Entonces quisieron llevarla para Belén y dejarla allá. Entonces los tutaseños venían de noche y se la llevaban para Tutasá. Entonces hay tradiciones, por ejemplo, que aparecían las huellas de la burrita de la Virgen de regreso para el pueblo. Incluso por allá hay unos muros, intentaron, y la llevaban y la Virgen se venía y resultaba aquí en su capilla. Y la llevaron 2 o 3 veces y apareció acá, apareció acá. Entonces de ahí viene más el misterio de la vivencia aún de la misma imagen, de la misma Virgen. Ahí decidieron hacer el templo actual que está. Eliosín Velandia es un escultor y restaurador que vive más que cualquiera de este municipio de la masilla y los hornos artesanales para crear estas pequeñas réplicas. Aquí pequeñas, aquí se venden 3, 4 semanales, todas en proceso, como digo, elaboradas en tela. Tiene la particularidad de quien lleva una imagen de estas no vuelve a ver la segunda, ¿sí? Es exclusiva porque es elaborada a mano artesanal. Ni siquiera haciéndola yo mismo no la puedo hacer exacta. Él ha sido uno de los pocos privilegiados en tener entre sus manos a la original, que según se comenta solo cada 7 años es llevada en andas
Lo cierto es que las procesiones se hacen con otra réplica de las mismas dimensiones, por lo que son pocas las manos que han podido alcanzar a la original, ya que entre otras cosas la separa unos 5 metros de altura de la feligresía, en el templo principal de Tutasá. En madera está la principal, que es una imagen ecuatoriana. Se tiene en cuenta su autenticidad, ¿no?, con el vestido que llegó, pero sí hay momentos en los que le cambian esta vestidura de acuerdo a lo que la comunidad, la gente, los peregrinos ven, le traen sus vestidos como regalo, entonces a veces aparece vestida de formas diferentes, pero en sí tratando de conservar lo inicial. La principal la he restaurado 2 veces. Ella es el busto, el tronco, como esta parte en madera y rostro. El rostro en madera y de ahí para abajo es de vestir, digamos, tiene un cuerpo así en sistema encolado y después tiene su manto, ya es tela como tal, ya es de vestir, ya es como la imagen antigua. Sus manos son de madera, las manos de la imagen. Él cree fervientemente que la Virgen del Rosario de Tutasá hace favores. Es muy milagrosa, tanto para mí como todo el mundo que viene, es una imagen supremamente milagrosa. Ha hecho muchísimos milagros a los devotos. Sí, este santuario tiene ese privilegio de que mucha gente viene a visitarlo por la devoción a la Santísima Virgen, por tantos favores que ellos han recibido y también a suplicarle por tantas necesidades. Lo mismo piensan los cientos de fieles que llegan hasta aquí, en romerías, a romper la monotonía del día a día de Tutasá. Se postran a los pies de la Santísima Virgen. Somos fieles devotos de la Virgen del Rosario de Tutasá, porque mis abuelos nos inculcaron la devoción a la Virgen. Ellos nos trajeron, nos presentaron y aquí estamos, siempre visitándola a ella. Bendito y alabado sea Dios nuestro Señor, porque ella me ha favorecido, me ha parado y me ha favorecido de todo mal y peligro y me ha socorrido. Pues muy buena, bastante peregrinos llegan y es mucho la devoción que se tiene de distintos departamentos y llega gente de todo Colombia. Sí, ha habido muchos testimonios, muchas personas que han venido, que se han sanado muchos de muchas enfermedades. Tenemos el caso de personas que han venido desde Santander, Bucaramanga, que ofrecieron su promesa a la Santísima Virgen ante un cáncer y luego esta enfermedad desapareció. Y así muchos testimonios que hemos encontrado en tantas familias que veían perdidos a algunos de sus hijos y los ofrecieron a la Santísima Virgen y luego vinieron con ellos para con ellos ofrecer ese testimonio de encuentro nuevamente con la salud espiritual de estos muchachos. Bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vine a presentar a mi hijo y pues a conocer, porque no es la primera vez que venía por acá, entonces quería conocer cómo era la iglesia y cómo era el pueblo. Bueno, ¿y contenta entonces por haberla presentado a la Virgen? Feliz por haber cumplido ese deseo de venir a traérselo a la Virgen. ¿Y usted contento también como papá? Sí, claro que sí, muy contento, muy feliz. Esperamos que la Virgen, sabemos que nos va a ayudar y nos va a cuidar, a proteger. Sí, casi todos los domingos hay presentación de niños a la Virgen porque es como la devoción, la fe que muchos tienen, que los presentan a la Santísima Virgen, que ella que cuidó al Redentor del mundo en su infancia, cuida también a sus hijos. Y también es la oración que elevamos porque en sus familias haya ese testimonio, que vivan ese ejemplo del hogar de Nazaret. En especial el primer domingo de febrero y el último de octubre cada año, la plaza se llena a reventar para rendirle homenaje a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Esos días, los 6.000 habitantes de Tutasá se confunden con peregrinos, algunos llegados con largos kilómetros recorridos a pie, procedentes de varias regiones del país e inclusive de Venezuela. En las fiestas que se celebran en el mes de febrero y el mes de octubre, siempre contamos con la presencia de nuestro obispo, que siempre nos trae ese mensaje de esperanza. Entonces es la invitación para que todos nos acojamos y recordemos siempre que
En María encontramos los brazos abiertos para presentarnos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta bendición para todos los que están portando el agua, todos los objetos de piedad, que imitemos las virtudes de la Virgen María, la humildad, la sencillez, la pureza de corazón. Esta devoción tiene sus orígenes muchos años antes de la expedición libertadora, cuando ya por entonces se le conocía a esta imagen como la Virgen de los 10 tecitos, debido a su larga tradición alfarera. Por la sencilla razón de que aquí era primero un pueblo alfarero. Aquí hacían toda clase de loza. Antes se cocinaba solamente en ollas de barro. La devoción a la Virgen tal vez se debe en primer lugar a su título de Nuestra Señora del Rosario y también a un subtítulo que le dieron los evangelizadores, que fue Nuestra Señora de la Estrella. La estrella es un signo religioso muy importante, entonces se le llamó Nuestra Señora del Rosario de la Estrella de Tutasá. Unos evangelizadores que quizá recurrieron al pasado indígena para explorar en sus raíces un atisbo de cristiandad primaria. Al modelo de la patrona de México, aquí también se evangelizó recurriendo a las milenarias creencias prehispánicas. Existe una leyenda según la cual una princesa proveniente de Ramiriquí se instaló por los lados de Tutasúa y enseñó a los indígenas a procesar la greda y a hacer objetos de barro. Esa princesa tuvo un hijo siendo virgen y fue llevada al cielo, como en una réplica de la Virgen María. Habría que investigar de verdad si esta leyenda existió antes de que llegaron los españoles, o si fue elaborada después en base a los datos que nos trae la historia de la Iglesia sobre la Virgen María. Lo cierto es que a Tutasá llegan cientos de hijos devotos de la Virgen del Rosario, también venerada como la Virgen de la Libertad. No conocía, pero había escuchado hablar muy bien de Tutasá, sobre todo de los milagros que hace la Virgen. Yo recuerdo cuando era niño que veía por todas las lomas filas de peregrinos a las fiestas. Venían pues de Boyacá, naturalmente, de Casanare, de los dos Santanderes e inclusive de Venezuela, y en una actitud de penitencia, de exigencia personal. Bueno, pues esos son milagros incontables, ¿no? Que eso no tiene número. Como por ejemplo, la primera fue la libertad, que la Virgen Santísima libertó a negros, blancos, abogados, a todo mundo de Colombia fue libertada. Y esto porque según la tradición, el mismísimo Libertador llegó hasta aquí, tras el paso de los patriotas por Bonza y Gámeza en búsqueda de víveres y combatientes. Debió haber cruzado la plaza y dirigido al templo construido por los misioneros agustinos en el siglo XVIII, y allí, frente al altar, se arrodillaría ante la imagen quiteña de la Virgen María, quien sostiene en su brazo izquierdo al Niño Jesús. Bolívar, el general y más importante hombre del siglo XIX de toda la historia libertaria de estos pueblos, se hincaba así ante quien es más grande que todos los hombres juntos. Se asocia la devoción a la Virgen de Tutasá con la causa libertadora, con la independencia del pueblo, y la tradición religiosa, la tradición eclesiástica, pues está en esa tónica también de reconocerla como la Virgen de la Libertad. Se dice que Simón Bolívar le pidió a la Santísima Virgen que lo favoreciera, entonces ella pues lo favoreció, él se escondió y después tuvo la oportunidad de salirle adelante a los enemigos y fue cuando ganó la batalla. Contrariamente a lo que muchos creen, tachándolo de masón,
una inquietud juvenil a la que alguna vez se inscribiría, pero que luego él mismo dijo era cosa de ignorantes. Bolívar era un ferviente católico. La idea que hay de Bolívar es que era un gran jugador, bailaba muy bien y era masón. Entonces aquí comienzo refutando eso. Fue masón durante 2 meses en Francia, ya que estaban conspirando, lo mejor una sociedad secreta. Pero al cabo de un mes lo ascendieron, él no le gustó eso. Y me han ascendido sin mérito y sin cumplir con los requisitos, yo me salgo. Existe una amplia documentación en ese sentido que lo atestigua, no solo de su bautismo, confirmación y matrimonio, sino también de su constante invocación a Dios y del respeto a la Iglesia y al Papa, así como de sus actos de piedad. No dejaba las misas los domingos y cuando iba a las campañas por la independencia llevaba un capellán. Así lo describe en su libro Bolívar Católico el sacerdote venezolano Monseñor Alfonso de Jesús Alfonso Vaz. Anciano ya, pero de la cola que era masón, una noche en sobremesa le preguntó: ¿es verdad que su excelencia eligió la masonería? Yo sí, en París, pero muy pronto me salí de ahí, pues encontré unos cuantos ilusos, bastante ignorantes y muchísimos necios. Dudo, él va de nuevo a Europa, segundo viaje, cambia el amor que tenía por María Teresa y se ha muerto por el amor a la libertad. De manera que no es para nada raro que quien alguna vez recibiera las llaves de oro de la capital de Bolivia y mandara a hacer con ellas una patena para estar así presente durante la celebración del sacrificio eucarístico, orara también en silencio durante un largo rato ante la Virgen del Rosario de Tutasá, se levantara con reverencia y se dirigiera al campamento a ultimar las estrategias para cortar el avance de Barreiro y el ejército del rey hacia la capital del virreinato. La tradición dice que Simón Bolívar estuvo en Tutasá unos días antes de la batalla del Pantano de Vargas. Seguramente él, al conocer la existencia de esta imagen, porque es una imagen de bulto, la llevaba como símbolo religioso que animara a su ejército. Hasta que llegó aquel 25 de junio de 1819, cuando el fragor de la guerra estaba en su más alto nivel y cuando había de suceder la batalla más cruenta de toda la historia libertadora. Las fuerzas humanas decaían. La corona española batía palmas por creerse ganadora. Todo estaba echado a la suerte. Sin embargo, un estandarte en forma de tríptico, donado por una familia de apellido Reyes en las huestes patriotas, se lo recordaría luego. Era la misma Virgen a la que con devoción una semana antes él había visitado y ante la cual ahora, seguramente mirándola, en aquel pantano de Vargas, donde su ejército era perdedor, amedrentado y sin ni siquiera recordarla en su verdadera advocación, le imploraba su favor. Tenemos la Virgen de Tutasá, que es la Virgen de la Libertad, aquella que Simón Bolívar invocó en el pantano de Vargas, que en su momento no recordó el nombre del pueblo, pero sí recordó lo que aquí encontraban, que eran los tiestos, las artesanías. Por eso él la invocó como la Virgen de los Tiestecitos. Si Bolívar fue a Tutasá, pues allá conoció la imagen y se dio cuenta del fervor que la gente tenía por ella. Entonces, por eso la invocaba. Si no fue, no se tiene certeza. Sí tenía al frente todos los días el tríptico en donde estaba la imagen de Tutasá, pero entonces él no se había grabado bien el nombre del pueblo. Por eso cuando invocó dijo: de allá donde hacen tiestos. El resultado fue que una vez más
La ahora Virgen de la Libertad cumplía una promesa. Le dio un segundo aire a los republicanos y así estos pueblos podrían entender que sin el favor de Dios no hay completa libertad. En la práctica era una imagen muy venerada. Y después de las batallas de la independencia, venía gente de Venezuela, de Santander, de todas partes del norte, a visitar la Virgen de Totoya. Todavía viene gente de esos lados. Y aún llegan hasta los pies de Nuestra Señora del Rosario. Estoy como muy emocionada porque hay muchas cosas religiosas hermosas. Lo hacen para honrarla. De todas maneras ha hecho muchos milagros. Y para agradecer favores. Hermano, a una prima que había sufrido una caída de un rayo, entonces siempre he sido devota de ella. De Bolívar se dice que de seguro él también llegó a agradecerle. La tradición sí se dice que después Bolívar vino 2 veces y que en cada vez traía unas joyas para la Virgen. Oh Reina de los cielos, Virgen Santa, cuya divina planta humilló la soberbia de Luzbel. Hasta se menciona una supuesta oración que Bolívar le dejará a la Santísima. En el retablo que hay en el museo aparece esa oración y termina con la invocación de Bolívar en el pantano de Vargas. Virgen de los tiestos, dijo él, sálvanos. Entonces la gente piensa que toda la oración fue hecha por Bolívar. A decir del padre e historiador tutaseño Luis Emilio Hernández Martínez, los exvotos o placas recordatorias de milagros y favores de la Virgen hoy son muy pocos comparados con los hechos. Porque son muchos y no ha habido el cuidado de guardarlos. Si hubieran guardado tendríamos piezas enteras, salones enteros con estos exvotos. Si no hay exvotos, lo que hay en Tutasá son decenas de testimonios. Hubo el caso de una señora que hizo viaje desde Estados Unidos para agradecerle a la Virgen la recuperación total de su hija que era demente. Pululan al encuentro. Hay que transitar por Duitama, por Santa Rosa, por Belén Cerinza para llegar a la población de Tutasá. Me gustaría decirle a las personas que vengan seguido por acá. Conozcan este hermoso pueblito, es un pueblo muy pequeño pero muy bonito, y a que no pierdan la fe en la Virgencita de los Tiestecitos. Yo soy un fervoroso de la Virgen y naturalmente de la Virgen de Tutasá. Porque ella ha hecho muchos milagros. Se cuelan entre las parafinas de las oraciones y se visten de réplicas que se venden a granel, sobre todo en las fiestas de febrero y octubre. Pues llevar un recuerdito para la casa y cada que vea a uno pues se acuerda del pueblo, ¿no? Se decanta en el ambiente. Nuestra Señora del Rosario Tutasá ruega por nosotros. Se ejemplifica en este par de estatuas, donde a diferencia de decenas de pinturas del general, se ve a Bolívar rendido a los pies de una sierva. No lo dicen los libros de historia, pero es la crónica de una tradición que nos enseña que quien se abaja ante Dios es enaltecido luego, y que allí donde el hombre no puede, con la ayuda de él, todo le es posible. Los místicos de la Edad Media tenían este dicho: a Jesús por María, que ella nos conduzca al trono de la verdad y la justicia, que es Jesucristo. Cuando le pedimos a María, ella acude a su hijo siempre hace algo por esa súplica que ella hace. Entonces, puestos en la presencia de María, encontramos siempre el camino para llegar a Jesucristo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Hoy, escondida quizá en su sencillez, en este pequeño municipio, la Virgen de la Libertad nos vuelve a acercar como pueblos hermanos, para que invocándola a ella, se logre destruir por parte de Dios la injusticia y la opresión humanas. Un sueño libertario atribuido a Bolívar, lo cual es cierto, pero también lo es que en aquella causa también funcionó, y de qué manera la mano femenina de quien dijera: hágase en mí según tu palabra. Santísima Virgen María, que te manifiestas en forma bondadosa a los distintos pueblos
estuviste muy presente en la mente y en el corazón de los ejércitos de la libertad. Queremos que estés presente también en nuestros corazones para que busquemos la auténtica libertad que está basada en la justicia y en el amor.